Hipogrifo. El hipogrifo es una criatura híbrida fantástica que combina características de un águila y un caballo, asemejándose a un equino alado con la cabeza y extremidades delanteras de un águila. Se cree que su figura podría derivar del bestiario persa y su criatura Simurg, a través del grifo. El poeta latino Virgilio menciona su origen en las églogas. Aunque pudo haber sido representado en la antigüedad y la época merovingia, es en el siglo XVI cuando Ludovico Ariosto lo menciona de forma clara en Orlando Furioso. En este poema épico de caballería, ligado al ciclo carolingio, el hipogrifo nace del cruce entre una yegua y un grifo. Es extremadamente veloz y capaz de recorrer el mundo volando, sirviendo de montura a magos y héroes nobles, como el paladín Ruggiero, quien rescata a Angélica con su ayuda. También simboliza impulsos descontrolados, llevando a Astolfo hasta la luna. La popularidad del poema permitió que la figura y el nombre del hipogrifo fueran retomados en otras historias similares. El hipogrifo ha aparecido en heráldica y ha sido un tema recurrente en el arte, con ilustraciones destacadas de Gustave Doré en el siglo XIX. Como muchas criaturas míticas, ha reaparecido en la literatura moderna, los videojuegos y los juegos de rol. La saga de Harry Potter lo ha hecho famoso a través del personaje Buckbeak. Etimología. El término hipogrifo proviene del italiano hipogrifo, usado por Ariosto en 1516. Esta palabra se deriva del griego antiguo, hippos, que significa caballo, y del italiano grifo, proveniente del latín gripo gritus, que hace referencia a otro ser mitológico, el grifo. La palabra pasó al inglés como hipogrifo poco antes de 1615. Orígenes. No hay consenso entre los especialistas sobre el origen del hipogrifo. A diferencia del grifo o el simurg, no aparece en mitos o leyendas antes de Orlando Furioso. La visión predominante, representada por historiadores como Marc-André Wagner, es que Ariosto lo creó en el contexto del ciclo carolingio a inicios del siglo XVI, hacia el final de la Edad Media. Jorge Luis Borges y el Webster's 1828 American Dictionary coinciden en atribuir su invención a Ariosto, aunque representaciones similares han existido desde la antigüedad. Representaciones artísticas. Una posible representación temprana del hipogrifo fue hallada en las Islas Baleares y llevada a Pisa tras su conquista. Llamada hipogrifo del Campo Santo, fue colocada en el campanario este de la catedral. Reproducida por Jacques Paul Migne, esta figura difería del hipogrifo medieval. Medía 69 centímetros de altura, con cabeza y alas parecidas a un águila o gallo, patas con garras y un cuerpo inferior semejante al de un perro. Sin cola, se cree que debía tener una serpentina. Cubierto de escamas y figuras, se le atribuyó una función de ídolo o talismán árabe. Durante la época galo-romana y merovingia, se representaron híbridos de caballo y rapaz de significado incierto. Una moneda galo-griega muestra un caballo ave junto a una esvástica, símbolo del movimiento. El hipogrifo merovingio se distingue del de Ariosto por tener cuerpo de equido con pico y garras en lugar de cascos. Vínculos con el simurg. El simurg, criatura mítica persa venerada desde la antigüedad hasta la época safávida, es mencionado como posible antecedente del hipogrifo. Capaz de transportar elefantes con sus garras, es a veces equiparado al hipogrifo, aunque solo tiene 2 garras y su papel es el de un guía divino, a diferencia del hipogrifo, que es una montura en los textos de Ariosto. En la Grecia antigua según Casandra y Asón, los grifos e hipogrifos, sin que este último sea mencionado explícitamente, provendrían de la mitología persa del simurg. El grifo, combinación de águila y león, era asociado al sol y al carro de Apolo. Algunas representaciones lo muestran con orejas equinas. En el siglo XIX, se propuso que el hipogrifo estaba vinculado al culto de Apolo, aunque sin evidencia clara. En Prometeo encadenado de Esquilo, se menciona una criatura similar al hipogrifo como montura de océano. Criaturas quiméricas como Pegaso, el hipalectrión y el grifo son comunes en la mitología griega y comparten similitudes morfológicas y simbólicas con el hipogrifo medieval. En la antigua Roma Virgilio alude al hipogrifo en sus églogas. Los grifos se aparearon con yeguas, los ciervos tímidos y los perros vendrán a beber juntos, según Borges, esto simboliza la imposibilidad o la incongruencia. Mario Servio Honorato, gramático del siglo IV, menciona que los grifos, enemigos de los caballos, habitaban en los montes hiperbóreos. En el arte escita, se muestran grifos atacando caballos, sugiriendo un conocimiento previo de la rivalidad entre ambas criaturas. Plinio el Viejo describe una criatura similar en su historia natural. El hipogrifo en la literatura desde la chanson de Roland hasta otras obras medievales, Ariosto consolidó al hipogrifo en la literatura. En el siglo XIX, se le consideró el Pegaso de la Edad Media. Orlando Furioso. Ariosto inmortalizó el hipogrifo en Orlando Furioso. Borges destaca su descripción detallada, parecida a un manual de zoología fantástica. El corcel no es falso, sino natural, porque un grifo lo engendró con un jumento. Del padre tiene la pluma y las alas, las patas de adelante, el rostro y el pico. Las otras partes, de la madre, y se llama hipogrifo. Domado por el mago Atlante, el hipogrifo permite viajar a Ruggiero, quien rescata a Angélica. Posteriormente, Astolfo lo monta para llegar a la luna. Finalmente, el hipogrifo es liberado y desaparece. Interpretaciones. A diferencia de otras criaturas míticas, Ariosto presenta al hipogrifo como un ser natural. Según Barbara Reynolds, su función recuerda a Pegaso. Su descripción, basada en la velocidad y la inteligencia, se repite en obras posteriores. Obras posteriores a Ariosto. El hipogrifo aparece en novelas de caballería del Renacimiento.
En Agesilao de Colchos, 1540, un caballero montado en un hipogrifo rescata a los protagonistas. En Don Quijote, 1605 y 1615, Rocinante es descrito como más veloz que el hipogrifo de Astolfo. Creencias y simbolismo. No hay pruebas de que el hipogrifo haya sido objeto de creencias, aunque se mencionan huellas suyas en Seret, Rosellón. En 1862, un ensayo científico negó su existencia, argumentando que sus alas no podrían soportar su peso. Criptozoología. En 1904, se creó un bulo sobre un hipogrifo en el lago George, Nueva York. Un falso monstruo con cabeza de ave, dientes y orejas equinas atemorizó a la población hasta que el fraude fue descubierto en 1999. En 2002, se exhibió una réplica del hipogrifo en el Lake George Historical Association Museum. El hipogrifo en la cultura popular contemporánea. Aunque el hipogrifo tuvo presencia en la literatura de principios del siglo XX, en tiempos recientes ha resurgido gracias a los juegos de rol, especialmente Dungeons & Dragons y la saga Warcraft, donde forma parte de sus bestiarios. Sin embargo, ha sido la serie Harry Potter la que lo ha popularizado ampliamente entre el público joven, generando un renovado interés por esta criatura. En la novela gráfica de Sandman, creada por Neil Gaiman, uno de los 3 guardianes del dominio de sueño es un hipogrifo. Según Jorge Luis Borges, la enemistad natural entre grifos y caballos, a los que suelen considerar presas, explicaría la extraordinaria rareza de esta criatura. En algunas representaciones modernas, el hipogrifo conserva las 4 patas de los equinos y solo mantiene la cabeza y las alas del águila. En los juegos de rol y las obras de fantasía actuales, puede ser descrito como omnívoro, alimentándose tanto de plantas como de carne, o exclusivamente carnívoro y, en muchos casos, peligroso. Generalmente se le usa como montura y puede ser domesticado mediante distintas técnicas, dependiendo del universo del juego, a diferencia del grifo, que rara vez cumple esta función.